generó junto con Oriol de la Torre, una tragicomedia en 3 actos. Albert Mañosa aprendió a leer, dice, con Mortadelo y Filemón. Me encantó esa forma de presentarse. La Es pasión por verdad. el dibujo lo lleva a cursar ilustración en la Escuela de Artes Oficios de Llotja, de Barcelona, y se ha dedicado justamente también al estudio de la biblioteconomía, de la documentación en la misma universidad. También se ha dedicado a lo que tiene que ver con el cine, y en el caso de Oriol de la Torre Rovira, dibujante, guionista, licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona. Ambos generaron esta novela gráfica que es La Extrema Unción, y que obtuviera el segundo premio Bruguera para justamente galardonar lo que tiene que ver con historietas, lo que tiene que ver con novelas gráficas. ¿Cómo surgió La Extrema Unción? ¿Cuál es la génesis de esta obra? Pues mira, la génesis está hace muchos años, tiempo atrás, que, bueno, solía escribir guiones más pensados para animación de adultos. Y bueno, se me ocurrió una idea así un poco, bueno, muy conceptual. Y la primera idea era hacer un guión más bien teatral. Pensaba más en un sketch de los Monty Python, algo así como que se pudiera representar y no fuera muy largo, muy conceptual, un sketch con una idea muy básica. Pasa que a medida que fui escribiendo, pues los personajes empezaron a adquirir como mucha profundidad y bueno, veía que había un camino ahí, lo fui explorando y la historia fue saliendo sola un poco, ¿no? Entre comillas. Sí que tenía claro que me gustaría plasmar este tipo de historias así, con, ¿sabes? Como en las películas estas que dicen que teatrales, ¿no? Como son pocos personajes en un espacio cerrado, claustrofóbico, un poco como la soga de Hitchcock o los odiosos 8, ¿no? Que todo discurre en un sitio cerrado y me gusta este ambiente, sobre todo por el tema de la historia, ¿no? En sí. A partir de ahí, bueno, se quedó en un cajón y un día pues se lo mandé a Oriol y pensando, ¿no? Porque, claro, nosotros siempre habíamos tenido la frustración de que habíamos hecho muchos proyectos encarados más a audiovisual que nunca llegaban a puerto, ¿no? Que se quedan por el camino porque hay muchos procesos entre medio, hay mucha gente, ¿no? Que dice sus cosas. Entonces, claro, un día dijimos, mira, hacemos un cómic y saldrá sí o sí, ¿no? Porque es cosa de nosotros dos, podemos decir lo que queramos y salga para los familiares, salga para quien sea, pero al menos será un producto acabado que podemos decir, mira, hemos acabado esto y lo hemos publicado, ¿no? Entonces él a la historia le vio potencial y digo, me podríamos pasarlo a cómic, ¿no? Porque, y bueno, a mí en principio me costó un poco pensar en personajes de cómic, pero luego empezó a hacer esbozos, me empezó a mandar personajes y ya lo fui ubicando. Cuando ya le tuve las caras, luego no podía quitarme la cara de los personajes, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, claro, yo el guión que le mandé era un guión más bien teatral, ¿no? Con acotaciones y esto. Y entonces, claro, él lo que sí que hizo, ¿no? Que entró un poco en lo que es el trabajo del guión, sería planificar toda la paginación. Además, había una parte de flashback, de imágenes oníricas que, claro, narradas que daban a imaginación del espectador, ¿no? Pero en un cómic pues se habían de plasmar y él también pues rellenó muchos gags visuales y a partir de ahí pues también modificamos entre los dos un poco algunas cosas del guión, ampliamos algunas, otras las recortamos para que, bueno, tuviera un ritmo adecuado, ¿no? A la historia y contada en un cómic. Y bueno, así fuimos haciendo durante mucho tiempo, porque esto, pues sobre todo de su parte, pues claro, lo hacía en sus ratos libres y de tanto en tanto me mandaba, no sé, me llegaba un mensaje con una imagen de, ¿no? Así un poco irreverente y decía, uff, ¿dónde nos estamos metiendo, no? Pero no, fue así, ¿no? Y luego sí que pegó una apretada en un momento dado, que casi lo cerramos, quedó en blancos y negros, no tenía grises. Y ahí fue cuando, bueno, empezamos a decir, bueno, ¿esto cómo lo publicamos, no? Y bueno, pues mira, empezamos, no sé, se lo mandamos a algunos amigos, así que para que tienes algunas opiniones. Claro, nos dieron una recepción muy positiva a todos y bueno, pues dijimos, mira, pues igual lo mejor será autoeditarlo, ¿no? Y así va a salir, porque lo teníamos claro, tenía que salir sí o sí. Entonces salió lo del concurso de Bruguera
Y dije, bueno, ¿y si nos presentamos? Porque, claro, además nos hacía mucha gracia porque los dos nos hemos criado con los personajes de Bruguera. Claro. Entonces yo te contaba esto de Mortadelo y Filemón, que es Sí, sí. auténticamente real, ¿eh? Entonces, bueno, yo tenía mis personajes en Bruguera, él tenía, pues le gustaba más Super López o otros personajes, pero bueno, nos habíamos quedado con esos personajes El y, sueño del pibe, ¿no? Diríamos acá en el Río de la claro, claro, Plata. era como, uf, ¿te imaginas que salíamos Ser con Bruguera? premiado. Sí, sí. Entonces, no, un día estaba trabajando y, bueno, me llamaron al teléfono y, claro, primero me quedé como, mira, te llamamos de la editorial tal, que, bueno, que habías ganado el concurso, ¿no? Y fue como, ostras, Claro. fue, sí, sí, fue magnífico, fue una ilusión. Contémosle a la audiencia que La Extremaunción presenta a Álvaro Costa, un famoso dramaturgo que ha basado gran parte de su obra en el escarnio a la iglesia, que yace en su lecho de muerte, ¿no? Ujú, sí, sí. Y en el último acto de vida le sobreviene un arrepentimiento y la necesidad imperiosa de hacer las paces con Dios, ¿no? Ahora, Sí. resulta que el sacerdote que llega, que es un joven sacerdote, también está pasando por otro proceso, ¿no? Sí, en el fondo Entonces, se enfrentan como dos personajes que están dados la vuelta a ellos mismos y uno reemplaza al otro en algún sentido, ¿no? O sea, está exacto. ocupando el lugar del otro en cada sitio y la gracia un poco es el motor con que arranca la historia un poco, ¿no? Están los dos como desplazados de su sitio Total. y además están como intercambiados, ¿no? Entre comillas, para no adelantar cosas. Mm. Pero sí, arranca así la historia y es un buen arranque porque ya crea un suspense eso que lo vas manteniendo a lo largo de la historia, ¿no? Y como una información que se va desgranando así muy lentamente por el Mm. cómic y es lo que crea un poco suspense, ¿no? De que a ver qué va a pasar, qué está pasando aquí, quién es este y qué, qué hay detrás, qué Claro. esconde o, ¿Qué ¿no? Ya ves intenciones que... tiene? Sí, sí, ¿No? porque ya, bueno, ya lo gráficamente ya lo ves con esas gafas Con esas opacas, ¿no? gafas que Sí, que dan dices, más oye, para este está... desconfiar que para Sí, sí, confiar. está como ocultando algo, ¿no? Sí, sí. Y a raíz de ahí, bueno, no quisiera entrar en muchas cosas para no... Ujú. Pero sí, o sea, la gracia es eso, que es una situación como incómoda para los dos y claro, esa incomodidad eso es lo que te engancha un poco a ver qué va a pasar. Y cada vez que claro, empiezan a pasar cosas y cada cual más surrealista y empiezan a haber giros. Y sí, lo que nos ha comentado la gente es eso, que engancha desde el principio, que es lo que nos hace mucha ilusión y que no lo pueden dejar hasta el final. Y eso es algo que nos enorgullece mucho. Y también temas profundos, ¿no? Filosóficos planteados en este formato. eh, y el dogmatismo de otro lado, ¿no? El dogmatismo del ateo también, ¿no? Sí, Puesto en juego la lógica del agnóstico, ¿no? Es decir, un tema que es singular, que tiene que ver más que nada con lo existencial, más allá de creer o no en un Dios, ujú, el punto neurálgico de ir a la trascendencia, así hay algo que nos trasciende en definitiva, más allá de la materia, ¿no? De lo que somos, ¿no? Y esas cuestiones están en nosotros más allá de que tengamos o no una religión, ¿no? sí, porque bien pudiera parecer al principio que se trata de una obra que va contra la religión, no tiene nada que ver No, con, ni contra el cristianismo ni nada, o sea, es no. un planteamiento, o sea, incluso ahí podrías pensarlo al revés incluso, ¿eh? Y bueno, nos gustaban, claro, a través de esta historia que sí que podían emanar pues muchas temáticas y muchos pensamientos de este tipo, ¿no? De, bueno, desde temas más abstractos o pensamientos que cualquier persona puede empatizar con ellos, ¿no? Que en un momento dado pues le habrá venido a la cabeza, ostras, pues si no hay Dios o quizá hay algo bueno, o quién eres, cómo puedes decir que no, o bueno, no sé, es como duda, ¿no? Es generar la duda, básicamente. Y además el tema del legado, ¿no? Es decir, Sí, eso carga ¿cuánto es mucho la mi historia, vida? porque claro, sí, ¿No? sí. Precisamente claro, el escritor lo que quiere es desprenderse de su legado, ¿no? Que es como algo que le está, que no lo deja ir con paz a donde tiene que ir, y entonces se quiere desprender de ese legado, y un poco la gracia está que ese legado como que se revuelve contra él, ¿no? Un poco. Mm. Y
bueno, ahí está un poco la lucha, ¿no? Del escritor contra su propio legado. Y además, el padre Alfonso, ¿no? Que también pone lo que tú decías, ¿no? La historia pasa por tramos surrealistas, pero también hay humor, también hay ironía, hay cinismo, es decir, está lo humano puesto en juego como si fuera la gran comedia humana de Balzac, pero en este momento, en un momento previo a la muerte, con dos Sí, sí, sí. personas que representan además dos órdenes, ¿no? De la Ujú. vida, ¿no? Es decir, uno lo religioso, pero el otro representa el arte. Y es un arte particular que es la dramaturgia, que es la Mm. representación, ¿no? Entonces, como el que siempre estuvo apuntando a representar, en los últimos momentos quiere ser, Sí, ¿no? sí, sí, es eso, es eso. Tal cual. ¿No? Sí, a veces con entrevistas o con gente que hablamos, a veces te viene a decir cosas que decís, "Hostia, pues esto no lo había pensado, y es verdad". Y sí, sí, a veces nos dan un giro a la historia o nos dicen, no, no, o nos cuentan una cosa al final que nosotros no nos lo habíamos pensado y dices, pues claro, tiene su coherencia, no, ¿por qué no, no? Y no sé, me gusta en ese sentido que mucha gente al final pues lo entiende a su manera, ¿no? Ujú. Y nos gusta bastante eso, sí. Y además me pareció interesante que se manejara el humor, ¿no? Sí, de hecho, claro, nos gusta bastante esta historia porque hay un equilibrio entre, podrías tirar mucho a lo cómico o mucho a lo dramático, ¿no? En una historia así, es que si tiraras mucho a lo dramático sería inverosímil quizá, si tiraras mucho a lo cómico, quizá no podrías insertar temas más complejos o serios, ¿no? En la historia. Entonces, hay un equilibrio ahí que genera un tono, ¿no? Que tiene la obra. Entonces, que sí, cuando la escribiera, era un poco como, no sé, era como algo nuevo que no sabía llevar mucho, pero luego con el tiempo pues se solidificó y creo que fue un acierto. Ustedes en una entrevista decía, cuando te puedas reír de algo, es que ese algo ya no te da miedo, ¿no? Sí, esa es la idea primigenia un poco y cogida un poco del nombre de la rosa de Humberto Eco, Ujú. ¿no? De eso, de que el humor puede hacer tambalear cualquier muro ¿no? De cualquier dogma, cuando bastando chistes colocados en un sitio para derribar cosas muy gordas, ¿no? Entonces de ahí también que se genere o sea, que la gente, pues, sobre todo los dogmáticos, pues intenten anular todo lo que sea humorístico, ¿no? En el caso de Ujú. Humberto Eco, pues es, bueno, el tratado de comedia, ese que no se ha encontrado nunca, ¿no? Juega un poco con eso y que ese tratado precisamente sea lo peor que se haya escrito en el mundo, ¿no? Ujú. Y en una Entonces, sí. entrevista, Oriol decía justamente, que me pareció sumamente lúcido y además comparto plenamente, él decía, en la actualidad hay un retroceso brutal en ese sentido, en el sentido del humor. Sí, sí, Muchos totalmente. cómicos se están autocensurando hoy en día por temor a recibir multas, amenazas o a que los metan en la cárcel. Es muy preocupante, una lucha que no hay que perder, Sí, sí, esto está pasando porque aquí. eso me parece fundamental, ¿no? Sí, sí, y es una línea que va más, da un poco de pena, pero parece que la tendencia es precisamente esa de que acotar o encorsetar a los humoristas, ¿no? En los códigos, cuando el humor lo que tiene que hacer y no puede impedir es que alguien se sienta mal, porque ¿no? Es algo que lleva el humor en sí, ¿no? Siempre le va a sentar mal a alguien. No Ujú. puedes impedir que, si intentas tratar que todo el mundo esté contento, no harás humor, ¿no? O te quedarás muy limitado. Siempre vas a tener que cargar con alguien que te pegue la bronca, ¿no? O que te intente censurar. Y bueno, Y el problema es eso, que pues es una tendencia que, sobre todo, bueno, aquí en España lo hemos visto mucho en los últimos tiempos, de cómicos, así que por cualquier cosa les han saltado encima y, bueno, los han metido en la cárcel, o sea, a unos titiriteros, por ejemplo. Entonces, es una cosa seria, sí, es una cosa muy seria y que la tendencia va por ahí, es muy peligroso. Y además, acá que hay humor puesto en juego, es el humor justamente también como elemento mismo de la vida y además como forma terapéutica, ¿no? Porque no deja de Mm, ser, esta novela gráfica no deja de
a abordar los momentos previos a la muerte de alguien, ¿no? Entonces, está todo su ser puesto en juego allí, y el humor forma parte de ese ser, y forma parte también de un camino de evasión por segundos, si se quiere, o de sanar, ¿no? Tú lo has dicho, es un recurso de escapismo a veces, ¿no? Hay un personaje del escritor, pues en su infancia, pues lo utiliza, es un recurso que le surge para combatir temores internos, ¿no? El humor, o sea, son pesadillas, pues para revertirlas, pues con el uso del humor, y es un recurso que quizás luego se le desparrama un poco, se le gira en contra, pero el humor tiene eso catártico, ¿no? De, por muy malo que esté todo, un chiste te puede desahogar en una situación muy complicada, ¿no? O te puede ayudar un poco a menos. Es interesante también la extremaunción, que desde la portada ustedes le realizan homenajes a determinados íconos del cine también, ¿no? Es decir, hay mucha intertextualidad, ¿no? Para los amantes del cine, por ejemplo, hay Ingmar Bergman, ¿no? Sí, sí, bueno, eso Pertenece. surgió más de Oriol, cuando estábamos intentando sacar una portada, ¿no? De algún elemento interno, entonces él sacó esto que está como fuera de la historia, pero es conceptualmente es eso, no deja de ser una partida de ajedrez, ¿no? Un poco la historia en sí misma, de blancos y negros. Y bueno, sí, sí, ya cuando la vi dije, esto se queda así tal cual. Sí, sí. Y creo que acertó muy bien. Sí, sí. Y que Y además luego hay... se No, te conjuga iba a con el decir que blanco y también hay... negro, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y luego también hay bromas internas, quizás, o un cuadro famoso de David de la muerte de Sócrates, ¿no? Que está como descontextualizado ¿no? El original y lo que quizá pudo haber pasado, ¿no? De intentar derribar un poco las imágenes idílicas, ¿no? De acontecimientos históricos, ¿no? Bueno, sí, hay muchas cosas por ahí dentro, sí. Que además ayuda a que el lector amplíe su mirada y ponga en juego también esos otros textos a la hora de significar, ¿no? Como ustedes lo hicieron cuando eran lectores de otros marcos de Claro. historietas, ¿no? Y me imagino que era lo que esperaban encontrar también, ¿no? Sí, claro, Uno como le siempre, gusta leer también, ¿no? claro, sí, sí. Y siempre intentas escribir una historia que te gustaría haber encontrado y leerla, ¿no? Es un poco también. Y bueno, es lo que te mueve un poco a veces a crear, ¿no? De decir, esto no me lo he encontrado, pues lo hago yo. Y lo hice y me lo como yo mismo, ¿no? Luego, pero o quizá otra gente, que luego es la parte divertida y la que más reconforta, ¿no? Que luego la otra gente se lee el cómic y le gusta, ¿no? No solo a nosotros, y pues no solo nos gusta a nosotros, hay gente que también le gusta. El premio, me imagino que más allá de la satisfacción, también es el haber encontrado que lo que se está creando tiene un aval desde el punto de vista de un jurado, ¿no? Es decir, y Claro, es lo que, sí, que sí. los ubica, ¿no? Es lo que te comentaba, que claro, cuando tú creas la historia, nosotros lo decíamos, esto va a salir sí o sí, o sea, aunque sea para 4 amigos y familiares, pero tiene que ser un producto acabado externo a nosotros que no se quede en nuestras mentes o en unos esbozos en un cajón. Entonces, claro, de ahí a pensar, bueno, sí que cuando mandamos las primeras pruebas a algunos amigos, ¿no? Ya recibimos un buen feedback y nos decían, uy, esto es muy potente y nos dieron algunos consejos, pero sí que vimos que, uy, pues a todo el mundo tiene eso, ¿no? Que le engancha desde el principio y tiene la necesidad como de acabarlo rápido. Ujú. Y entonces, claro, que luego esto se amplifique a un público más general, pues sí, sí, ha sido increíble. Ah, ¿y qué sintieron? Porque como tú decías, ¿no? Es decir, son temas que transitan por lo filosófico, ¿no? Por lo existencial. Es decir, son temas profundos, ¿no? ¿Qué le brinda la estructura de novela gráfica a ese tratamiento del tema? ¿Qué es lo que tú consideras que es Pues, más válido que hacer un cuento o una novela? vale, lo que te comentaba antes, esto quizá lo pensé más para una especie de historia teatral, como un sketch de los Monty Python, ¿no? Para situarnos un poco. Entonces sí que
claro, esto sería demasiado poco para no, demasiado largo para un corto cinematográfico, demasiado largo para una película. Entonces, en el guión, claro, lo mejor es que estaba entre Oriol y yo, o sea, no tienes ni que contratar actores, puedes poner la escenografía que tú quieres. Entonces, el cómic como medio en sí lo que te tiene es que el lector va a su ritmo, ¿no? Un poco. Y una película sí que también es imagen y texto, bueno, sería voz en este caso, pero la película tú la ves y va a un ritmo y te tienes que adaptar a ese ritmo. Son 2 horas, pum, y vas a ese ritmo. En cómic, pues te puedes centrar en una viñeta todo el tiempo que quieras o puedes releerte dos bocadillos o ir más rápido por aquí. Entonces es como una manera de consumir más íntima y más a tu ritmo, ¿no? Y tiene el juego ese que tiene lo gráfico y también lo textual a la vez, ¿no? Entonces a esta historia le va fenomenal, sobre todo por los tempos que te comentaba, Mm, mm. porque tiene un tempo que en otro formato quedaría muy corto, muy largo, y además, pues, como trata temas así más profundos y filosóficos, pues te los puedes leer a tu gusto, entre comillas, porque, bueno, vas a tu ritmo, ¿no? Al leerlo no necesitas, bueno, una película sí que es lo que te comentaba, que va a un ritmo y te tienes que adaptar al ritmo ese. Y además también genera distancia, ¿no? Es decir, tú entras en la historia, pero también podés tomar distancia de la historia cuando quizás lo profundo del tema invade demasiado, ¿no? Es decir, ese otro tiempo de quiero pensar en estos temas, pero todavía no, ¿no? Sí, sí, es un poco como subirte a un tren fantasma, ¿no? Eso que te pones en un carrito Claro, y sabes que vas a entrar a un sitio lleno de sustos, claro, pero sabes que si no te mueves de ahí dentro no te va a pasar nada, ¿no? Es como exacto, y vas a salir. ¿no? Entonces, sí, es un poco eso. Sí, sí. Y que además está interesante porque ya de por sí, ¿no? El título, ¿cómo ha funcionado desde el punto de vista de, el público? Porque ustedes fueron de lleno en el título, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el título es muy potente, sí. Claro, Además, no claro, iba. sí, sí, es un sacramento que, claro, ahora Claro, se denomina la unción de los enfermos, ¿no? Pero extrema unción exacto, era más, pum, más potente y todo el mundo más o menos lo tiene claro. Sí que es verdad que claro. ahora ya, claro, no hay tanta cultura como antes, ¿no? De estos temas y quizá más gente de mi generación, quizá jóvenes, pues no, la extrema unción es lo que es, ¿no? Y no tienen ni idea, pero sigue como título es muy potente, la extrema unción, pum, ¿no? Total, Y ya dices, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto la extrema unción? A ver qué es, ¿no? Sí, sí, es un reclamo casi, sí. total. Y además, me imagino que la respuesta de lectura es en diferentes franjas etarias, no es solamente para un público, ¿no? Claro, sí, 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 está muy abierto, sí. Ujú. De hecho, claro, nos gusta mucho la idea de que es un cómic que les gusta tanto gente que está ya normalizada con la lectura del cómic, como gente que no ha leído en su vida un cómic. Entonces es un cómic de esos que cualquier persona que nunca ha cogido un cómic, que piensa que o tiene la idea de que los cómics son solo para niños o así, entonces coger una obra de estas claro, es bastante rápida de leer y lo bueno es eso, que puede ser para la gente que no nunca ha leído un cómic, como para la gente que lo ha leído también les ha gustado. Y en eso creo que es de las cosas que más nos enorgullece, sí. Y ya para el final, me gustó esa expresión que utilizaste, los lectores que ya están normalizados, ¿no? Mm. Frente al cómic. ¿Cómo ves el mundo del cómic actualmente en España? Es decir, Bueno, en España. ¿cómo lo ves en cuanto a lectores mm, normalizados, ¿no? Bueno, sí, se van leyendo. Sí, sí que es verdad que la novela gráfica se lee bastante. Luego una cosa es, claro, vivir como autor, por ejemplo, de novela gráfica en España, o tienes mucho éxito como Paco Roca o algunos autores así, o te lo tienes que tomar como un hobby, ¿no? Entre comillas, Claro, o irte a otros mercados, ¿no? Franceses. Pero sí que es verdad que de hace tiempo para aquí, al menos la gente le está rompiendo el esquema este y empieza a leer mucha novela gráfica o novela, está entrando un poco los cómics, rompiendo un poco
eso de que eras para los niños o que son superhéroes. Entonces la gente está empezando a ver que hay buenas historias en los cómics, que tanto a nivel de profundidad como de temática. Y bueno, aparte tienen eso, ¿no? Que es como una obra de arte en sí misma, ¿no? Tienen la parte gráfica, no sé, yo creo que es poco a poco sí ya se está lanzando bastante. Lo único que es eso, que a nivel de, para los autores de España, pues claro, es difícil publicar, bueno, al menos publicar no tanto, sino vivir de ello, ¿no? Ujú, Antes, por ejemplo, habían las revistas, por ejemplo, claro. que la gente, pues los dibujantes, los guionistas, pues sí que tenían un medio, ¿no? Semana a semana, ¿no? Pero ahora es diferente. Ahora o publicas fuera o sacas novelas gráficas un poco a ver qué pasa, Ujú, pero faltaría eso como, no sé cómo tiene la Marvel en Estados Unidos, ¿no? Faltaría claro. algo que fuera algo continuo y no, aquí no. De momento no, esperemos que sí. Bien. Ha sido un gusto conocerte a través de esta entrevista, Albert Mañosa. Un gusto Bueno, realmente. igualmente, muy contento de eso de, claro, me sorprendió mucho, ¿no? De, ostras, desde Uruguay, madre mía. Sí, sí, fue una sorpresa. Sí, sí, pues La, muchas gracias a invi- vosotros. la invitación a la audiencia a acercarse a La Extremaunción de Oriol de la Torre y Albert Mañosa. Premio Bruguera, que no es menor. Un gusto, muchas gracias. A vosotros igualmente.